No renunciaremos a hacer los cambios que hagan falta, como nos indicó Fidel en su reflexión de ayer. Los efectuaremos al ritmo que demanden las circunstancias objetivas y siempre con el apoyo y comprensión de la ciudadanía, sin poner nunca en riesgo nuestra arma más poderosa, la unidad de la nación en torno a la revolución y sus programas. Sin el menor afán de chauvinismo, considero que Cuba está entre el reducido número de países del mundo que cuentan con las condiciones para transformar su modelo económico y salir de la crisis sin traumas sociales, porque en primer lugar tenemos un pueblo patriótico que se sabe poderoso por la fuerza que representa su unidad monolítica, la justeza de su causa y preparación militar, con elevada instrucción y orgulloso de su historia y raíces revolucionarias. Avanzaremos con decisión a pesar del bloqueo norteamericano y las adversas condiciones imperantes en el mercado internacional que se expresan, entre otras, en las restricciones para el acceso de Cuba a fuentes de financiamiento y la espiral de los precios del petróleo que arrastra al resto de las materias primas y los alimentos. En pocas palabras, se encarece todo lo que adquirimos en el exterior. A pocos meses de iniciado el 2011, y según datos muy recientes, ya se eleva a más de 800 millones de dólares el costo adicional de las importaciones de este año. Solo por el incremento de los precios para adquirir las mismas cantidades planificadas, lo que nos obligará en cuanto termine el Congreso a realizar ajustes al plan aprobado en diciembre pasado. En estos momentos, el ahorro de recursos de todo tipo continúa siendo una de las fuentes principales de ingresos del país, pues todavía existen gastos irracionales e inmensas reservas de eficiencia que debemos explotar con mucho sentido común y sensibilidad política. Pese al aceptable comportamiento obtenido hasta la fecha en la entrega de tierras ociosas en usufructo, al amparo del Decreto Ley 259 del 2008, aún persisten miles y miles de hectáreas de superficie cultivable, esperando por brazos dispuestos a extraerle los frutos que tanto demanda la población y la economía nacional y que podemos cosechar en nuestros campos para sustituir cada vez más costosas importaciones de muchos productos que hoy benefician a suministradores extranjeros en lugar de a nuestros campesinos. Lo primero que debemos hacer es cumplir lo que acabamos de aprobar en este evento, y por ello no es fortuita la decisión de que el Comité Central analice en sus plenos al menos 2 veces al año cómo se cumplen los acuerdos del Congreso, en particular la marcha de la actualización del modelo económico y la ejecución del plan de la economía. En este sentido, debo resaltar la trascendencia de la tarea asignada a la Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo
la cual conducirá armónicamente los esfuerzos y acciones de los organismos y entidades nacionales involucrados en la actualización del modelo económico, con el apoyo en particular del Ministerio de Economía y Planificación, que constituye el Estado Mayor del Gobierno para esta actividad del quehacer nacional. Por otra parte, nuestros diputados tienen un mayor trabajo por delante, ya que los lineamientos aprobados por el Congreso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su ratificación legislativa en los sucesivos periodos de sesiones, a medida que vayamos completando la elaboración de las normativas legales correspondientes. Como ustedes escucharon, el Congreso acordó convocar para el 28 de enero del próximo año, fecha en que se cumple el 159 aniversario del nacimiento de José Martí, la Conferencia Nacional, la cual en la práctica será una continuación del sexto Congreso, dedicada a valorar con realismo y espíritu crítico la labor del partido y también precisar las transformaciones requeridas para ejercer el papel de fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, que le corresponde en virtud del artículo 5 de la Constitución de la República. Asimismo, acordamos otorgar a dicha conferencia facultades para actualizar los métodos y estilos de trabajo, estructuras políticas, estructuras y políticas de cuadros, incluyendo ampliar y renovar el Comité Central. Como se expresa en su convocatoria, la Conferencia Nacional estará presidida por la determinación de cambiar todo lo que debe ser cambiado, contenida en la brillante definición del concepto revolución del compañero Fidel. Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad, que como barrera psicológica, según mi opinión, es lo que más trabajo nos llevará a superar. Al estar atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos, también será imprescindible rectificar errores y conformar sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo en las presentes circunstancias. En materia de política de cuadros, con la elección del nuevo Comité Central, su secretariado y el Buró Político presentes en la mañana de hoy, hemos dado un primer paso para cumplimentar lo que acordamos en el Congreso, muy especialmente en lo que se refiere a iniciar un proceso gradual de renovación y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos y estatales, al tiempo que se mejoró de manera sustancial la composición racial y de género. El Comité Central quedó integrado por 115 miembros, de los cuales 48 son mujeres, el 41,7%, lo que más que triplica
la proporción alcanzada en el Congreso anterior, que fue del 13,3%, los negros y mestizos con 36%, creciendo en un 10% su representación, que ascienden ahora al 31,3%. Este resultado, que repito, es un primer paso, no es fruto de la improvisación del partido. Desde hace varios meses venía trabajando con profundidad en esta dirección, con el propósito de conformar una candidatura que tuviera en cuenta la necesidad de lograr proporciones justas de género y raza en la membresía del Comité Central. Fueron seleccionados de la gigantesca cantera de graduados universitarios y especialistas calificados que la revolución no perdió tiempo en formar. Son hijos de la clase obrera, surgidos de las entrañas más humildes del pueblo, con una vida política activa en las organizaciones estudiantiles primero, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido. Jóvenes que en su mayoría cuentan con más de 10, 15 o 20 años de experiencia en la base, sin dejar de trabajar en las profesiones que estudiaron, y casi todos fueron propuestos por los núcleos donde militan como parte del proceso de preparación del Congreso. Nos corresponde en lo adelante darle seguimiento y proseguir su formación para prepararlos en interés, que progresivamente con su trabajo puedan ocupar responsabilidades superiores. En la integración de los órganos superiores del partido, no obstante la salida del Comité Central de 59 compañeros, la mitad de sus miembros efectivos, la mayoría de ellos con una positiva hoja de servicios a la revolución, nos mantuvimos varios veteranos de la generación histórica, y es lógico que así sea, como una de las consecuencias de las deficiencias cometidas en este ámbito, criticadas en el informe central, que nos han impedido contar hoy con la reserva de sustitutos maduros y con experiencia suficiente para asumir el relevo en los principales cargos del país. Por consiguiente, seguiremos adoptando medidas similares en esta decisiva dirección durante la próxima Conferencia Nacional del Partido y en la vida diaria de nuestro quehacer partidista, gubernamental y estatal. El compañero Fidel Castro Ruz, fundador y comandante en jefe de la Revolución Cubana, nos dio el primer ejemplo de actitud consecuente en esta materia al solicitar expresamente no ser incluido en la candidatura del Comité Central. Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar siempre un lugar cimero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana.
mientras tenga fuerzas para hacerlo, y afortunadamente se encuentra en la plenitud de su pensamiento político, desde su modesta condición de militante del partido y soldado de las ideas, continuará aportando a la lucha revolucionaria y a los propósitos más nobles de la humanidad. En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea con la firme convicción y compromiso de honor de que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tiene como misión principal y sentido de su vida defender, preservar y proseguir perfeccionando el socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista. En el buró político, como podrán observar, se refleja una adecuada proporción de jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es natural que sea así, lo cual fundamento citando las palabras del compañero Fidel en el primer informe central al primer congreso del partido, cuando dijo: el ejército rebelde fue el alma de la revolución. De sus armas victoriosas emergió libre, hermosa, pujante, invencible la patria nueva. Cuando se fundó el partido, nuestro ejército, heredero a su vez del heroísmo y la pureza patriótica del ejército libertador y continuador victorioso de sus luchas, depositó en sus manos las banderas de la revolución y fue a partir de ese instante y para siempre su más fiel, disciplinado, humilde e inconmovible seguidor. Fin de la cita. Tengo sobradas razones para proclamar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las cuales albergo el orgullo de haber sido ministro por casi 49 años, nunca renunciarán a cumplir ese papel al servicio de la defensa del pueblo, el partido, la revolución y el socialismo. La condición de miembro del Comité Central, si bien en parte había sido hasta ahora un reconocimiento a la trayectoria de lucha de los elegidos, lo cual fue justo, a partir de este momento deberá predominar el concepto de que en esencia esa categoría representa una enorme responsabilidad frente al partido y al pueblo, pues entre Congreso y Congreso, el Comité Central es el organismo superior de dirección partidista y le corresponde, según los estatutos, amplias facultades en el control de la aplicación de la política trazada y los programas de desarrollo económico y social del país, así como en la política de cuadros y la labor ideológica, entre otras. En consonancia con ello, se requiere elevar la preparación y superación constante de sus miembros
ya que nos proponemos utilizar activamente al Comité Central en la materialización de los acuerdos del Congreso como foro para analizar de modo colegiado, sin asomo de formalismo, los principales temas de la vida del partido y la nación. Lo propio haremos en el Buró Político, como le compete por ser el organismo superior de dirección entre los plenos del Comité Central. El Buró Político se compone de 15 miembros, reduciéndose en comparación con el anterior de 24 integrantes, cantidad que en la práctica resultó excesiva. En él ingresaron 3 nuevos compañeros ya mencionados: Mercedes López Acea, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana; Mario Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de la Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo; y Adel Izquierdo Rodríguez, quien recientemente fue nombrado ministro de Economía y Planificación, que de dicho organismo era viceministro primero. Estas promociones no son casuales. En el primer caso, obedece la prioridad que el partido concede a su labor en la capital de más de 2 millones de habitantes, y en los restantes compañeros mencionados responde a la significación estratégica de la actualización del modelo económico y el desarrollo de la economía nacional. Mantendremos la útil práctica de reunir de conjunto semanalmente a la Comisión del Buró Político con el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para evaluar los asuntos fundamentales del acontecer nacional, al tiempo que continuaremos propiciando la participación de las sesiones mensuales del Consejo de Ministros, según los temas a debatir, y en calidad de invitados a los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central, el Consejo de Estado en pleno y la Presidencia de la Asamblea Nacional, los cuadros centros de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, demás organizaciones de masas y la Unión de Jóvenes Comunistas, al igual que a los primeros secretarios de los comités provinciales del partido y los presidentes de los consejos de la administración provincial. Esas reuniones mensuales constituyen, como siempre les aclaro al comenzar la misma, la reunión del Pleno del Consejo de Ministros. Los demás son invitados. Este método ha probado su eficacia para transmitir sin intermediarios a los principales dirigentes de todo el país informaciones indispensables y orientaciones para el desempeño de sus responsabilidades. Finalmente, a ninguno de nosotros se escapa la importancia histórica que revistió para el destino de la revolución la aplastante derrota a la invasión mercenaria de Playa Girón, como resultado de la firme, incesante y decidida acción de nuestros combatientes, que bajo el mando directo del comandante en jefe Fidel Castro, quien se mantuvo todo el tiempo en el teatro de operaciones donde se libraban las acciones combativas, destrozaron en menos de 72 horas
el intento del gobierno de los Estados Unidos de crear una cabeza de playa en un apartado rincón de la patria, al cual pretendían trasladar después desde una base militar en la Florida un gobierno títere que solicitara a la Organización de Estados Americanos, la tristemente célebre OEA, la intervención de fuerzas norteamericanas ubicadas ya en aguas muy cercanas, acompañando al contingente mercenario desde su salida de costas centroamericanas, como ya habían hecho en Guatemala en 1954, 7 años antes, al derrocar al gobierno progresista de Jacobo Arbenz. Sirva la ocasión para repetir las palabras de Fidel en el 15º aniversario de la victoria, el 19 de abril de 1976, cuando dijo: a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Fin de la cita. Quiere decir que tal parece que las 3 fechas más importantes de esta etapa revolucionaria de más de medio siglo lo fueron el 1 de enero de 1959, el 16 de abril de 1961 por la proclamación del carácter socialista por Fidel en los funerales de los caídos en los bombardeos el día anterior, por lo que significó esa proclamación, y sobre todo porque el pueblo combatió por primera vez y derramó su sangre por el socialismo. Y naturalmente la tercera fecha de menos importancia es cumplir la orden de Fidel de en menos de 72 horas liquidar esa invasión, para impedir que trasladaran ese gobierno a la cabeza de playa, para impedir que pidieran apoyo, reconocimiento y apoyo a la OEA, que no queda la menor duda que lo harían inmediatamente. Y apenas unos minutos, se puede decir después, estarían actuando las fuerzas, en primer lugar la de la aviación enemiga, ya a unas pocas millas de donde se libraban las acciones combativas. Sirva por eso esta ocasión, como ya dijimos, para repetir lo que dijo Fidel y que reconocen muchas personas en el continente y muchos pueblos sobre todo. A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Y si habláramos del continente, también podíamos comentar que hay 2 fechas, una antes y otra después del bicentenario de la Guerra de Independencia, que en Venezuela se celebrará este año, los 200 años de la independencia. Tal vez inmodestamente podemos añadir, por eso mismo que dijo Fidel en 1976, y hay otra fecha, antes y después de Girón. Girón por primera vez fue empleado en defensa del socialismo en Cuba el armamento suministrado por la entonces Unión Soviética pocos meses antes, sin apenas haberlo podido asimilar completamente. Es justo, un día como hoy, reconocer que sin la ayuda de los pueblos que componían aquel inmenso país, en especial el pueblo ruso, la revolución no hubiera podido sobrevivir en los años iniciales
ante las crecientes y continuas agresiones del imperialismo y a un precio de cientos de vidas, de miles de vidas de cubanos, como sucedió en Guatemala años después de la intervención del 54 y el derrocamiento de Arbenz. Sin esa ayuda no hubiéramos podido sobrevivir ante las crecientes y continuas agresiones del imperialismo. Y por eso, 50 años después, es obligatorio manifestarle eternamente nuestro agradecimiento. Nuestra gratitud un día como hoy a los actuales o los que quedan países socialistas por su invariable cooperación y apoyo en todos estos años de duras batallas y sacrificios. Los pueblos hermanos del tercer mundo, en especial los de América Latina y el Caribe, que se esfuerzan por transformar la herencia de siglos de dominación colonial, saben que siempre contarán con nuestra solidaridad y apoyo. Un caluroso saludo fraternal a los partidos comunistas y demás fuerzas progresistas de todo el planeta que luchan sin cesar, partiendo de la firme convicción de que un mundo mejor es posible. También deseo expresar el reconocimiento del pueblo cubano a todos los gobiernos del planeta que año tras año han reclamado con su voz, con su voto y con su voz en las Naciones Unidas el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Finalmente, llegue nuestro agradecimiento a todas y a todos aquellos que de uno u otro modo participaron en la exitosa organización y aseguramiento de este Congreso. Creo que no existe mejor modo de celebrar el 50 aniversario del Día de la Victoria en Playa Girón que clausurar este histórico Congreso al partido con el regalo y la presencia de Fidel y el simbolismo que encierra la elegía de los zapaticos blancos del indio Naborí, declamada vibrantemente por el actor Jorge Ryan, y las emocionadas palabras de Nemesia, la niña carbonera que vio morir indefensa a su madre, y las heridas producidas a su abuela y 2 hermanos por la acción asesina de aviones pintados con las insignias cubanas y cuyos zapatos blancos, perforados por la metralla enemiga, se ponen en el Museo de Playa Girón como constancia material de que la revolución se mantiene victoriosa 50 años después, rindiéndole honor a sus caídos. Muchas gracias. Se acabó el Congreso. A trabajar ahora. Y
Acabamos de ofrecerle directamente desde el Palacio de Convenciones de la capital cubana la ceremonia de clausura del histórico 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. De inmediato la señal retorna hacia nuestros estudios centrales.